Hoy con un experto tributario vamos a examinar y verificar si se cumple la meta recaudatoria del proyecto urgente humanitario. Mario Vázquez, presidente ejecutivo de Tax Service Consultores Corporativos, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi. Muchas gracias. Buenos días también. Ustedes han hecho un estudio que se refiere a empresas de las cuales dependen los salarios de las personas en relación de dependencia que también pagan impuestos. El solo anuncio de los nuevos tributos ya ha causado una baja en las recaudaciones del 2019. Bueno, existe un artículo, un estudio que realizó el doctor León Roldós que establece o que dice que hay una recaudación de aproximadamente 500 millones que ha disminuido el impuesto a la renta, producto del anuncio de que la contribución solidaria la contribución humanitaria, en lugar de ser sobre el año 2018 iba a ser sobre el 2019. Como en estos días, en los meses de abril, mientras se discutía la nueva reforma o la ley humanitaria, todavía no se presentaba el impuesto a la renta, eso aparentemente habría causado que disminuya ese monto las recaudaciones. En otras palabras, se pretendía recaudar 430 millones por la contribución humanitaria, pero eso se va a perder al haber caído la recaudación por impuesto a la renta del 2019 en aproximadamente 500 millones. Ahora, el estudio en el que ustedes trabajan, en cambio, presenta algunos escenarios con pérdidas, por ejemplo, de 7 meses de ventas de las empresas grandes, de las empresas medianas, que representan el 95% de la recaudación del SRI. ¿Qué resultados fueron obteniendo en los diferentes escenarios? Bueno, nosotros lo que hicimos es considerar que, dado que va a caer las recaudaciones como se veía en el mes de abril, esto apenas desde el inicio y esto va a continuar hasta el final del año, consideramos más o menos dos tipos de escenarios. El primero, que se pierdan alrededor de 5 meses de ventas del total del año, y un segundo escenario más pesimista, que se pierdan 7 meses. Es decir, en el primer escenario, a partir de julio comenzarían las compañías a reactivar sus ventas, y en un escenario pesimista recién en el último trimestre del año 2020 lograrían recuperar su nivel de ventas. Ahora, veamos los encuadros en los números. Los 3 impuestos con mayor recaudación anual, según lo reportado el año pasado, fueron el impuesto a la renta, el IVA y el ISD. Estos fueron el 88% de la recaudación reportada, pero en realidad los que más generan impuesto a la renta e IVA, esos dos. ¿Cuáles son los resultados del estudio en lo que pasará con esos dos impuestos principalmente? Sí, de las evaluaciones que nosotros hemos hecho, va a existir una baja importante de las recaudaciones de entre 2.600 millones y 3.200 millones. En el cuadro que se presenta podemos ver claramente los efectos. En este caso estamos analizando y estamos viendo que hay una baja de 13.5% de las recaudaciones comparando el año 2019 con el año 2020. Estas son las cifras presentadas por el Servicio de Rentas Internas. Pero como les decía, esto solamente es la punta del iceberg. Luego nosotros hicimos un análisis en el que llegamos a determinar, respecto al impuesto a la renta, por ejemplo, dijimos que las ventas podrían caer, como le explicaba al inicio, 5 meses o 7 meses. Si cayesen 5 meses, estamos considerando que las compañías van a tener la flexibilidad de los costos variables poder también bajar en un monto similar. Sin embargo, los gastos fijos probablemente no van a poder bajar, como por ejemplo las depreciaciones, con lo cual las recaudaciones van a caer ostensiblemente. En el caso del IVA, que es el monto más alto de la recaudación, van a caer entre 1.600 y 1.900 millones de dólares, es decir, entre un 24% y un 30%. Este es el monto más importante de caída en las recaudaciones, porque evidentemente al no haber ventas, las empresas van a quedar sobreestoqueadas y las importaciones van a caer dramáticamente. Las empresas grandes y las empresas medianas, si representan el 95% de la recaudación societaria anual en materia de impuesto a la renta, entonces,
cuando se dice que no se afecta a la gran mayoría, sino a este pequeño porcentaje, lo que estamos viendo entonces que si a largo plazo se está afectando a los que generan ese alto porcentaje de recaudación, eso significa que esas empresas mañana producen menos, invierten menos, pero lo más importante, si hablamos de recaudación, van a tributar menos y afectando así al fisco y a la recaudación que en teoría es para beneficio de todos. Correcto, depende en estadísticas cómo usted quiera verlo. Si usted quiere ver por número de empresas, es un número muy reducido. Si usted quiere ver por recaudaciones, el 95% de las recaudaciones de impuesto a la renta la generan las empresas medianas y grandes. Entonces, cuando se dice que la contribución humanitaria va a afectar un número pequeño de contribuyentes, el número es verdad, pero desde el punto de vista de universo se está afectando a casi todos los contribuyentes, porque las medianas y las grandes generan el 95% de la recaudación por impuesto a la renta. Esto hace que, por ejemplo, la contribución humanitaria, sumada a la contribución temporal que se expidió en diciembre, más la tasa de impuesto a la renta, más la participación laboral, con las caídas de ventas que se está previsto, el próximo año la tasa efectiva de impuesto a la renta será del 56%. Es decir, las empresas que logren ganar más del 50% lo destinarán al pago de impuestos. Desde hace 12 años, cada vez que el fisco necesita más ingresos, lo que ha hecho es crear más impuestos. Pero el problema de fondo es la evasión, que a veces se maquilla incluso con más impuestos. Si ahora tendríamos que esta tasa de impuesto a la renta podría llegar en sus números al 56% este año, ¿cuál es o dónde hay que enfocar los esfuerzos de la solución contra la evasión para no seguirle cargando a los que ya pagan impuestos? Correcto. El problema de fondo, como usted lo menciona, Steffi, es la evasión y la falta de cobro de las deudas tributarias. La solución en este caso, hemos visto que han existido políticas tributarias basadas en, ante falta de caja fiscal, ante falta de dinero, ante liquidez, ante déficit fiscal, crear más impuestos. Sin embargo, la experiencia nos dice que esto es imposible y es inviable en un sistema o en un escenario económico en el cual las ventas van a caer aproximadamente el 70%. A nivel mundial aproximadamente se va a perder la mitad del empleo real y desde el punto de vista de liquidez las empresas van a tener entre 28 y 32 días. Por tanto, la solución sería aplicar sistemas modernos como reingeniería de procesos tributarios que se basa en sistemas tecnológicos que utilizan herramientas como Machine Learning o herramientas como análisis de datos. Por ejemplo, el Machine Learning, yo le voy a comentar una experiencia. El Servicio de Rentas Internas le toma hacer una auditoría tributaria 1 año con 5 personas. Con sistemas modernos como el Machine Learning, usted puede hacer una revisión de 1000 compañías en 15 días. Eso por poner un ejemplo, porque llama la atención que usted habla de que en su estudio que cada mes el país pierde alrededor de unos $200 millones por la falta de implementación de procesos inteligentes de recaudación. Es decir, ahí estaríamos viendo el impacto. Correcto. Otro ejemplo, citando estas herramientas modernas de sistemas tecnológicos, es el estudio de análisis de datos. Este tipo de sistemas lo que hacen es corrigen ineficiencias en el cobro de las recaudaciones, detectan procesos erráticos y sugieren procesos eficientes, incrementando exponencialmente las recaudaciones. Y ese es parte del análisis y el estudio de Mario Vázquez, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Stephanie.